Hola a todas y todos. Mi nombre es Neri Rodríguez Domínguez y estamos desde la zona de Liucura. Así como en muchas zonas rurales, tenemos problemas de conectividad en los caminos, tenemos problemas de acceso a la salud, a la educación, especialmente porque aquí viven personas mayores. Así como aquí, sabemos que en otros lugares de Cauquenes, rurales de Cauquenes, sucede. Hemos estado en reunión con vecinos escuchando sus problemáticas y vamos a seguir haciéndolo, porque se acabó el Cauquenes de unos pocos. ¡Cauquenes ahora! Hola a todas y todos. Mi nombre es Neri Rodríguez Domínguez y estamos desde la zona de Liucura. Así como en muchas zonas rurales, tenemos problemas de conectividad en los caminos, tenemos problemas de acceso a la salud, a la educación, especialmente porque aquí viven personas mayores. Así como aquí, sabemos que en otros lugares de Cauquenes, rurales de Cauquenes, sucede. Hemos estado en reunión con vecinos escuchando sus problemáticas y vamos a seguir haciéndolo, porque se acabó el Cauquenes de unos pocos. ¡Cauquenes ahora! Muy buenas noches a todas y todos. Mi nombre es Neri Rodríguez Domínguez y desde la plataforma Cauquenes Ahora, un diálogo que debíamos desde el día sábado. Hay un invitado que en realidad es muy especial para mí, don Alfredo Esfer Yunis. Si puedo hablar de alguien que pueda ser mi referente político y alguien que admiro en el mundo de la política, y bueno, contarle a don Alfredo que fue por su inspiración que llegué yo hasta acá, es don Alfredo Esfer, precisamente. Don Alfredo fue candidato presidencial hace 7 años atrás, ya, 2013, para la elección de noviembre del 2013, y hace algunos años candidato a senador por el Maule. Estuvimos ahí trabajando en su campaña y conociendo en profundidad sus propuestas. Propuestas que en el día de hoy son, lo considero yo, lo preciso que necesitamos como país. De hecho, lo necesitábamos hace muchos años atrás cuando usted fue candidato. Bueno, vamos de lleno, vamos al grano, directamente al tema. Don Alfredo, yo quería preguntarle, bueno, me falta, porque no puedo dejar de nombrar su tremendo currículum. De todas maneras, como parte de esto, que usted es economista, ¿cierto?, de la Universidad de Chile, y fue el primer economista medioambiental del Banco Mundial, ¿cierto? Levantó estas propuestas medioambientales, pensó esta forma distinta de hacer la economía desde nada más y nada menos de que esta organización mundial. Así que tenemos un tremendo invitado el día de hoy y vamos a comenzar con una pregunta que yo le adelantaba a don Alfredo, le decía, es una pregunta quizás simple, pero la respuesta no sé si sea tan simple. Don Alfredo, buenas noches, primero. Buenas noches, gracias por la invitación, Neri. Muchas gracias por aceptar la invitación. La pregunta es, ¿qué significa una constitución para un país, don Alfredo? Generalmente, cuando el país tiene un momento histórico, puede ser la independencia de Chile, puede ser un conflicto nacional o internacional, representar visiones, representar conceptos, representar ideales, en fin, una cantidad de componentes que nos hacen a nosotros identificarnos en forma común, colectiva, consensuada sobre el futuro de una nación. En Chile hoy día la situación es un tanto diferente porque nace en un momento histórico como resultado de muchos años que culminaron en octubre del año pasado con la explosión social, en el cual uno empieza a ver de que hay una cantidad de elementos que ya no encajan, que ya no se relacionan, que ya no tienen una coherencia ni un balance para seguir adelante con un acuerdo. Entonces no hay un acuerdo, no hay un consenso. Y llega el momento en que nosotros nos preguntamos si la Carta Constitucional que tenemos ahora representa o no representa ese consenso, y ese es el plebiscito del 25 de octubre en que la gente va a decir, mira, queremos una nueva constitución. Por lo tanto, eso es una parte central de la pregunta que tú me estabas haciendo. La otra parte central de la pregunta
es que si podemos vivir sin una constitución, digamos, como decir, mira, no hay en ninguna parte una instancia, una lectura, un documento, un espacio donde yo me pueda sentir parte de contigo, no parte de yo solo, parte del nosotros. Y por lo tanto es de vital importancia cuáles serían la columna vertebral y los distintos componentes que hacen este nosotros. Y creo que hoy día es una oportunidad única conversar contigo y con la gente que nos está escuchando, ¿no es cierto? Nos está viendo. ¿Qué significa eso en concreto? Porque hay varios tipos de constitución. Por ejemplo, hay una constitución que es eminentemente jurídica, que tiene que ver con lo que se llama la gran ley, lo que tiene que ver con la repartición del poder institucional. Es decir, si queremos un sistema presidencial o no, si queremos dos cámaras o no, cómo se relaciona el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Y yo tengo para más adelante en tu programa propuestas muy, muy concretas de cambiar los poderes del Estado, de cambiar la estructura de algunos de los poderes, agregar otros poderes al Estado, en fin, una cantidad de cosas que lo dejo para más adelante. Pero esas tres cosas son importantes, ¿no? Porque hay otro tipo de constitución, que es la constitución que yo llamaría una constitución declarativa, es decir, en que lo jurídico se acomoda, lo jurídico responde, lo jurídico le da consistencia a una visión de país y no al revés. Es decir, establecer una constitución en que estamos en un acuerdo jurídico, pero en que la visión o es implícita o no existe. En el caso de la constitución que tenemos ahora es implícita, es decir, la constitución ayuda al sistema neoliberal, la constitución ayuda a una economía competitiva, a una economía de exclusión, a una economía de acumulación. Y la ayuda, ¿cómo? Con una estructura política de derechos, por ejemplo, el poder del derecho privado, ¿no es cierto?, la propiedad privada, los derechos del agua privados, en fin, eso que están artículos como metidos dentro de la Constitución es un bordado que hace que finalmente haya un matrimonio impresionante entre la práctica económica, la práctica política y la práctica jurídica. Así es. Hemos escuchado muchos argumentos para rechazar la posibilidad de escribir una constitución. Entre ellos es que es un derroche de recursos. ¿Qué cree usted? ¿Es efectivamente un derroche de recursos o es una oportunidad como país? Qué pregunta más interesante. Y es una pregunta muy tópica, o sea, una pregunta de ahora, ¿no? Pues, si necesitamos o no necesitamos una constitución y si es cara o barata. Yo diría que si la conclusión es que necesitamos una constitución, no hay dinero que realmente nos debería molestar para hacerla. Y yo creo que nunca va a ser de la cantidad que de los pollos, colusiones del papel. O sea, cuando hablamos de cuál es el costo de escribir lo que nos hace unirnos, lo que nos hace lograr un consenso nacional en relación a otros recursos, esto no es nada, esto es absolutamente nada. O sea, el salario y los costos de 155 personas, digamos, hablar así, no digo que tú estés hablando así, pero la gente que habla que este es un costo, esta es una inversión, esto no es un costo, esto es una inversión inteligente porque produce resultados, entrega cosas que van mucho más allá de estar escribiendo artículo 1, 3, 4 y 5. Por ejemplo, la Constitución puede ser un mecanismo de sanación nacional, de sanación social, de sanación política, que es lo que mucha gente quiere para eso. Ahora, lo otro, que no es el costo, es por qué tener una nueva Constitución. Y aquí hay dos tesis, ¿no? Una tesis que yo creo que es una tesis en que los argumentos son puestos sobre la mesa sin que la gente los haya puesto. Por ejemplo, decir, mira, todo esto se puede hacer con una ley.
Si la gente quiere mejores salarios, esto no tiene nada que ver con la Constitución. Bueno, la gente no está diciendo que quieren la Constitución para tener mejores salarios. La gente está diciendo, queremos una nueva Constitución para tener un acuerdo sobre la seguridad social en nuestro país, de nuestro bienestar. Y eso sí que es un concepto constitucional. Hay gente que dice, mira, nosotros queremos mejores pensiones, ¿me entiendes? Y eso lo podemos hacer con una ley, no con una Constitución. Bueno, la gente no está justificando la Constitución por eso. Ese es un argumento falso. La gente está diciendo, nosotros queremos saber cómo Chile, la ciudadanía, conceptualiza un acuerdo de la tercera edad, cómo la gente de la tercera edad va a vivir en nuestro país. ¿Qué significa la tercera edad en nosotros? Y esas no son leyes, esas son valores, son esencia de una constitucionalidad. Y por lo tanto, en lo que a mí respecta, yo estoy por una nueva constitución. Y estoy por una, ¿no es cierto?, una constitución que sea escrita por la ciudadanía, en una constituyente. Ahí hay mucho que discutir si tú quieres ir por ese lado. Pero en la esencia, yo estoy por una nueva constitución, porque yo estoy convencido de que las crisis que tenemos son crisis de contenido y crisis de relato. Relato porque tenemos que volver a relatarnos, tenemos que volver a crear una historia, una gramática social, un camino para nosotros, un acuerdo ciudadano poderosísimo que nos dé realmente un camino para los próximos 40 o 50 años. Y no solo que incluya valores colectivos. Valores colectivos, que incluya, bueno, muchas cosas que en lo concreto, yo aquí tengo todo lo que yo he dicho sobre lo concreto de la Constitución, pero en términos generales, ¿no es cierto?, es un relato sobre nuestras formas de medir el bienestar. Si el bienestar solo se mide por el crecimiento económico, el Producto Interno Bruto o la felicidad, ¿no es cierto? Si la métrica, la forma de evaluarnos va a ser esta o la otra, y así una cantidad de elementos que forman esta columna eterna. Para mí, la nueva Constitución significa adoptar una columna vertebral que se titule, que se ponga al frente, que se llama una sociedad sustentable con una ciudadanía empoderada. Es decir, yo quiero eso como la unidad de cuenta de un relato. Y eso es algo constitucional, yo no lo voy a encontrar en una ley. Por lo tanto, muchos de los argumentos que se ponen en la tele, que están en las franjas políticas, son argumentos que no tienen una conciencia de lo que realmente el pueblo quiere. Por ejemplo, tú ves la franja, para terminar, tú ves la franja y una persona dice, mire, yo el año pasado no tuve empleo, por lo tanto, yo no voto por la Constitución. Bueno, ¿qué relación tiene eso con decidir por una Constitución u otra? Es decir, tú creas un mono de paja como argumento y lo quemas delante tuyo como si fuera, digamos, una forma racional de orquestar una nueva Constitución. Nadie, en su sano juicio, debería tenerle miedo a escribir una nueva. Que la Constitución va a forzar de cierta manera un debate, un cambio en la composición del poder, una manera digna de relacionarnos, la identidad de nuestros pueblos originarios, la fuerza de lo rural, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo no le tengo miedo a una nueva Constitución, al contrario, espero con felicidad y ansiedad, esa ansiedad de niño, de poder decirle a mis nietos y a mis bisnietos, aquí está la carta con la cual tú vas a vivir el día de mañana, y ellos van a decir en su historia, qué maravilla que nos dejaron los recursos naturales, qué maravilla que tenemos un sistema de seguridad social en que podemos morirnos en paz, qué maravilla que a partir de cierta edad la sociedad nos entrega un reconocimiento a través de un transporte libre, a través de no pagar más dividendos, etc. Y eso no son leyes. Esa es una gran manera de entregarle al país un camino que se lo merece ya por mucho tiempo. Así es. Estas propuestas, bueno, yo las escuché en el 2013, en la campaña
presidencial y precisamente es por lo que me sumé, porque se conversaba ya la necesidad de tener una nueva constitución con un modelo de un modelo sustentable para el país, ¿cierto? Cambiar este modelo neoliberal y que fuera con precisamente una ciudadanía empoderada. Quería consultarle, don Alfredo, eh, en relación a, bueno, en la primera papeleta va a ser apruebo o rechazo, ¿cierto? La segunda, tenemos la posibilidad de elegir la convención mixta o la convención constitucional. Usted adelantaba que estaba conformada la convención constitucional por 155, ¿cierto? Personas que van a ser elegidas, si es que aprobamos la constitución, en abril del próximo año, ¿cierto? Tenemos la posibilidad, por primera vez incluso en la historia, de que esta sea paritaria, que sea un 50% de hombres, un 50% mujeres, lo que para nosotras como mujeres es tremendamente representativo, considerando que somos el 51% de la población en Chile. Quería consultarle qué ventajas tiene la Convención Constitucional en relación a la Convención Mixta. Esa es una de las preguntas. Y la segunda, lamentablemente hoy día se rechazó la posibilidad de que los independientes pudiesen ir en un solo pacto. Van a tener que ir sumados a un partido político, si no se les va a hacer mucho más difícil poder llegar a ser constituyentes. Esas dos son las consultas. Me encanta este programa. Mira, yo estoy por una constituyente simplemente porque hay un principio fundamental, que el poder reside en la ciudadanía. Y eso no invalida que hayan candidatos que son diputados o senadores. Si ellos piensan que esto es sumamente importante, que renuncien a su cargo y se presenten popularmente a escribir la Constitución. Yo creo que muchos de los que antes pensaban no a la Constitución y que hoy día se han sumado sí a la Constitución, particularmente la gente de Chile Vamos, la gente de más de derecha, es porque se han dado cuenta de que es imposible detener este tipo de procesos constitucionales y es mejor la lucha desde adentro que quedarse afuera. Lo otro es que yo pienso de que es importante que haya paridad, y en eso estoy muy de acuerdo. Ojalá que la paridad no sea simplemente en términos de nombres de candidatas, sino que sea paridad, que tampoco se aprobó, en la asamblea misma. ¿Me entiendes? También yo pienso que los pueblos originarios deberían tener un lugar fundamental, no solo en la papeleta, sino también en la constituyente. Perdón que le interrumpa, don Alfredo, pero a 10 días de que sea este proceso, todavía no existe esa posibilidad dentro de la Constitución, no se ha modificado la ley. No van a estar representados los pueblos originarios. Ese es el problema. Yo, para serte franco, yo no necesito mucho justificar, digamos, la posición mía en la constituyente. Yo creo en la democracia, yo creo en la democracia representativa, yo creo en la democracia deliberativa y yo creo en una democracia que se compromete no solo Chile, es el ciudadanismo. O sea, y eso es lo que me ha hecho a mí proponer un cuarto poder del Estado, un poder ciudadano, ¿me entiendes? Porque ya esa relación conceptual de que los representantes en el Congreso y aún en la presidencia de la República realmente representan al pueblo, eso ha caído en desgracia, o sea, eso lo sabemos todos. O sea, es simplemente cuestión de ver las encuestas y cómo la gente valora, digamos, a los parlamentarios y al presidente de la República. Por lo tanto, hoy día más que nunca, en los organismos jurídicos de la nación, como también en las organizaciones internacionales, el ciudadanismo tiene que tener un lugar privilegiado. Respecto a tu segunda pregunta, no sé qué aspecto en particular tú quieres que yo trate. Es la dificultad que tiene de llegar una persona que no esté afiliada a algún partido,
¿ya? O que algún partido la lleve como independiente hasta la Convención Constitucional, hasta ser alguien que escriba la Constitución. Eso es lo que quiero que trate. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuál es su análisis en relación a los partidos? Porque se negó esa posibilidad. Yo creo que al mismo tiempo que he sido enfático en estar en favor de la nueva Constitución y la constituyente, estoy completamente incómodo y a veces desilusionado de cómo se organizó los procedimientos, incluyendo quién se elige, cómo se elige, y la regla de los 2/3. Yo creo que no hay que dejar eso afuera. O sea, la regla de los 2/3, que se justifica de muchas maneras, en el fondo lo que está diciendo es que se va a conseguir una constitución que puede tener un fracaso por contenido. Es decir, que tú, Neri, eres constituyente y al final del proceso tú me llamas por teléfono y me dices, mire, este es un traje payaso, porque en la negociación de esto se agarró lo otro, es como estar en el Congreso, ¿me entiendes? Y eso no debería ser, porque la constituyente no es el Congreso y por lo tanto se deberían tener normas que permitan tanto a las mayorías como a las minorías, tanto los puntos de vista tradicionales como los nuevos, que tengan una oportunidad real para poder avanzar, porque mañana yo te digo a ti, mira, yo quiero que toda la propiedad de los recursos naturales de Chile sea de la ciudadanía y el Estado sea un garante. Tú me dices, mira, es que si tú quieres que yo vote por eso, tú tienes que votar por los derechos de la mujer, los derechos reproductivos de la mujer. Y si resulta que yo no estoy de acuerdo con eso, sí estoy de acuerdo, pero si yo no estuviera de acuerdo, entonces tenemos que negociar y al final no queda ninguna de las dos cosas. Entonces la pregunta que yo me hago es, ¿qué es lo que va a quedar? Respecto a los independientes, me parece vergonzoso, sabiendo que los que pertenecen a los partidos políticos es una minoría, inmensa minoría, de que nosotros tengamos que pedirle a ellos un cupo para entrar en su lista. Neri, yo ya lo hice. Voy a decir, lo hicimos porque me apoyaste. ¿Me entienden? Que uno va como parte de una lista. Es muy difícil que habiendo tantos candidatos, ¿me entiendes? Que realmente uno quede número uno de la lista o que pase una serie de cosas. Finalmente, lo que le interesa a los partidos políticos, genuinamente, no lo estoy diciendo malamente, es que su ideología política quede impregnada en la Constitución. Pero mi filosofía política no es del partido político al cual yo estoy pidiéndole el cupo, necesariamente. Por lo tanto, yo no le voy a asegurar al partido político que yo voy a impregnar a la Constitución de, no sé, demócrata cristianismo, radicalismo, respeto a todos los partidos. Ustedes saben que yo no estoy en esa onda. Pero no le aseguro yo al partido, con mi forma independiente de pensar, de que yo voy a apoyar ese tampón que ellos quieren poner de socialismo, comunismo, todos los ismos que existen, el frente amplismo, etc. Por lo tanto, no hay incentivo de parte de los partidos, ¿me entiendes?, para apoyar financieramente o explícitamente a los independientes en una tú como candidata a alcaldesa vas a con lo que se aprobó. Yo no creo que esa es la salida. No creo en que existe una hegemonía política para decidir qué independientes van cuando tú ves los medios sociales de comunicación, que no son poderosos, ¿no? El Facebook, el Twitter y todo esto son poderosísimos en términos de presión. Y la gente está diciendo, mira, este deberían ser constituyentes. Ninguno de esos va a ser constituyente, porque nadie va a querer negociar, ¿me entiendes?, el último puesto, el último asiento, digamos, de la sala de teatro, porque eso no es la manera que tú puedes hacerlo, particularmente con personajes senior, ¿me entiendes? O sea, si tú quieres tener personas senior, como Maturana, Gastón Sublet, ¿me entiendes?, personas senior, ellos no hablo por ellos, pero yo no creo que ellos estén dispuestos a aparecer como número 54 en una lista. O sea, eso no. Así que yo creo que aquí hay un serio y severo problema.
en que los partidos políticos tienen la responsabilidad porque ellos lo aprobaron en el Congreso. ¿Cómo podemos empujar un cambio en ese sentido? No lo sé, me dejas un poco, digamos, sin palabras, porque este es un tema que es como lo que es muy evidente para ti, ¿me entiendes? Mira, a mí no me gusta la sal y yo te sirvo un plato poco menos que una salmuera. ¿Qué me vas a decir? Tú sabes que no quiero y ¿por qué me ofrece eso? Aquí la gente no está escuchando lo que realmente motiva a la ciudadanía. La gente en la Plaza de la Dignidad, la gente que está en el estallido social, ellos han hecho de la bandera mapuche una bandera de lucha del movimiento. O sea, va más allá de lo meramente tradicional, va más allá de los valores monetarios, materiales, financieros, ¿me entiendes? Van más allá de los números. Esto, cuando uno escucha la discusión en este estallido social, el lenguaje del estallido social es otro, es la palabra dignidad, confianza, ¿no es cierto? Es la palabra seguridad, es la palabra empoderamiento, es la palabra oportunidad. Ese es lo que está rigiendo la revolución social. Y esa revolución social debe estar representada. Esa gente de la calle, la gran mayoría, el millón y tanto que salió la primera vez, ¿no es cierto? El primer día, el 18 de octubre, yo diría que si hay un 1% de gente militante de los partidos, es mucho. Después, muchos de los políticos ni siquiera podían aparecer en las marchas, por lo tanto, los partidos políticos no estaban representados, no habían banderas de partidos políticos en esta revolución social. Por lo tanto, yo diría, número uno, que se levante un político sereno, maduro, inteligente, con proyección mañana y presente con urgencia una nueva ley que cambie las reglas del juego. Aquí las fechas son importantes, pero no son determinantes cuando se trata de un cambio que la ciudadanía lo requiere. Porque cuando hay otras cosas que se quieren a una gran velocidad, se pueden hacer. Por lo tanto, yo creo que aquí lo más importante es que un independiente como tú, como cualquiera que quiera ser candidato a la constituyente, se sienta que hay una institucionalidad tan poderosa como la institucionalidad de los partidos políticos para llegar a la constituyente. De lo contrario, es un Congreso chico. Y no debe ser un Congreso chico. Don Alfredo, con este tipo de leyes que guardan muchas veces las posibilidades, por ejemplo, de independientes, uno se empieza a cuestionar si efectivamente en Chile hay democracia. ¿Qué cree usted? Yo creo que hay una democracia débil. Hay democracia en el sentido, y tenemos que ser cuidadosos, porque yo soy institucionalista en el sentido de que tiene que haber formas institucionales para poder operar. O sea, destruir a todas las instituciones no, sin proponer otra institucionalidad es un riesgo. Yo me acuerdo de mis campañas y tú estuviste conmigo, vamos donde los jóvenes, las universidades, y yo les preguntaba a los jóvenes, ¿tú crees en la política? No. ¿Tú crees en la religión? Tampoco. ¿Tú crees en la institucionalidad jurídica? ¿Me entiendes? La justicia tampoco. ¿En qué crees tú? En nada. Bueno, pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo nos vamos a conversar? Yo no estoy hablando de instituciones anacrónicas, viejas, añejas, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de instituciones ciudadanas, por ejemplo. Si continuamos solamente con un tipo de institución, que puede ser el sindicalismo, o continuamos con otras formas de organización ciudadana. Y eso amerita una reflexión profunda, porque si ponemos la Constitución acá, tiene que haber una institucionalidad que sea capaz, ¿no es cierto?, de llegar y promover esa Constitución. Si nosotros tenemos una Constitución que no tiene una institucionalidad que la acompañe, la Constitución va a quedar en una estantería. Por lo tanto, yo creo que es sumamente importante lo que tú estás diciendo. Esto hay que cambiarlo ya y hay que ver qué sucede. Pero muchos de los independientes, y en esto tenemos que ser honestos todos, me incluyo,
Hago todo el esfuerzo de serlo. Hay gente que dijo, no, mira, la solución es hacer otros partidos políticos transitorios. Usemos la creación de partidos políticos como una manera de lograr que los independientes... Y duraron media hora. O sea, esas cosas no se hacen. Esas improvisaciones dejan a los independientes más débiles que antes. Así es. Bueno, una de las temáticas que queremos abarcar hoy es precisamente la participación ciudadana. ¿Cuál es el tipo de participación ciudadana que usted propone? ¿Y cómo puede estar esto reflejado en una constitución? Sumamente importante la pregunta. Vuelvo a repetir como punto de partida la respuesta a lo que dije hace unos minutos atrás. Hoy día el gran cambio planetario se llama ciudadanismo. Es decir, hoy día la Greta Thunberg, ¿no es cierto?, habla sobre cambio climático y habla sobre una marcha por el cambio climático allá en Noruega y 100.000 personas en Chile salen a la calle. Cuando yo estuve el año pasado en la ONU, en la conferencia del cambio climático, la Greta Thunberg, que estaba allá, ¿no?, porque también estuvo el Congreso de la Juventud por el cambio climático, y la Greta dijo, mira, vamos a la calle en Nueva York a marchar. Los policías de Nueva York predijeron que iban a haber 10.000 personas en la calle. Y si tú conoces Nueva York, con 10.000 personas tú puedes clausurar Nueva York. Es cuestión de saber dónde poner esas personas y nadie se puede mover en Manhattan. No llegaron 10.000 personas, llegaron 350.000 personas. O sea, el poder ciudadano de convocatoria y la legitimización del poder ciudadano en las estructuras institucionales es un desafío que no podemos eludir. Por lo tanto, yo diría de que ese es un conversatorio que tenemos que tener. Yo pienso, por ejemplo, de que hay ciertas áreas de ciudadanismo que son fundamentales. Primero, en mantener las áreas rurales del país. El tema de la ruralidad, la economía local, es una forma de institucionalidad ciudadana que no podemos perder en el país. Porque perder eso significa perder la cultura, los cuentos, la historia, perder las tradiciones, en fin, nuestras comidas, nuestras costumbres, etcétera, etcétera. Segundo, necesitamos un poder ciudadano local para poder pedir en la Constitución como valor constitucional el ordenamiento territorial. Es decir, no dejar que el mercado determine la asignación territorial del país. Tercero, necesitamos forma de organización ciudadana para hacer que la Constitución reconozca que la propiedad de nuestros recursos naturales son de la ciudadanía. Y el Estado es un garante de esos derechos. Por lo tanto, no estoy hablando de la nacionalización de los recursos naturales. No estoy diciéndole que el Estado se queda con él. No, estoy diciendo son de la ciudadanía. Se necesita una organización ciudadana para tener un país plurinacional con autonomía de los pueblos originarios. Necesitamos organizaciones ciudadanas para proteger los derechos de las generaciones futuras. ¿Me entiendes? Porque esto es de vital importancia en la Constitución. Este es un tema impresionante. Necesitamos una organización ciudadana para que filtre hacia arriba el tipo de valores constitucionales que tienen que existir. Uno de estos valores constitucionales, como un ejemplo, porque hay muchos que son colectivos en su mayor parte, es el valor de la conservación de nuestros recursos. La importancia del empoderamiento, el tema de la competitividad y la ecocompetitividad, es decir, tener economías limpias, van a nacer de estructuras ciudadanas. El compromiso de una alimentación sana, libre de pesticidas, herbicidas, ¿me entiende? Y contaminación. El tema del sector ciudadano de pequeñas y medianas empresas, las pymes, ¿no es cierto? Ahí hay otra forma de organización sumamente importante. El tema, digamos, de cómo nosotros podemos proteger ciertos acervos que necesitan ser de herencia para el futuro de la humanidad. Por ejemplo, decir, mira, estos recursos no van a ser utilizados, estos recursos son de tus nietos, estos recursos no los vamos a poder explotar ahora. Y finalmente, porque esta es una pregunta que
requiere de mucho más. El tema de la descentralización del país también requiere organización ciudadana. Es decir, no podemos descentralizar el país con solamente las estructuras de Estado. Y eso va a modificar los proyectos, va a modificar la política fiscal, va a modificar la cantidad de recursos, quién acepta estos recursos, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, estas medidas, estos elementos constitucionales que te he compartido, son elementos constitucionales que están enraizados en la ciudadanía. Por lo tanto, no es solo de sindicatos para las empresas, sino que son comunidades para el área rural, ¿no es cierto? Son comunidades de pescadores artesanales, son comunidades de familias campesinas, son comunidades de mujeres, son comunidades de obreras, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí está el futuro del país. Nada menos. Y podríamos tener la oportunidad de escribirlo en una nueva constitución y de cambiar efectivamente lo que hay actualmente. Usted, dentro de todo lo que conversó, tocó un tema muy importante. Hoy día, bueno, estamos hablando, para quienes se están sumando recién a la transmisión, de constitución, de participación ciudadana y de medio ambiente. Me gustaría ir directamente al tema del medio ambiente, pero verlo desde la perspectiva precisamente de los derechos de la naturaleza. ¿Qué debiera ir incluido dentro de esta constitución para que efectivamente los derechos de la naturaleza sean respetados? ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de derechos de la naturaleza? Sí. Quiero preambular la respuesta diciéndote de que detrás de esa pregunta hay como un paraguas bastante grande que tiene que ver con un movimiento que ya se viene gestando por muchos años en Chile y en el mundo entero, que es pasar de una sociedad de mercado a una sociedad de derechos. ¿No es cierto? Nosotros, para el punto de vista del ser humano, de los derechos del ser humano, civiles y políticos, económicos, sociales, culturales, derecho al desarrollo, ¿no es cierto? Hemos tenido que establecer lentamente ese camino a la sociedad de derechos que aún no ha sido establecido. Por ejemplo, derecho a la salud gratuita, derecho a la educación gratuita, derecho a la vivienda, derechos de agua, derechos de bordes costeros, derechos. Ir a una sociedad de derecho es un cambio fundamental en que nosotros no hemos sabido explicárselo a la ciudadanía. Y hay mucha gente que duda sobre estos temas como absolutistas. Oye, los que quieren cambiar el código de agua son todos unos exaltados. No. Es que no hemos sabido explicar de que uno puede asegurar el derecho privado del agua, pero no puede asegurar el agua. O sea, hay algo mucho mayor que eso. Entonces, hay mucho más, a pesar de las dificultades, hay mucho más entendimiento sobre los derechos de las personas. Y esto viene de hace milenios, ¿no es cierto? Y muy fuertemente con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ahora, ¿por qué los seres humanos tienen derecho? Tenemos derecho porque somos seres vivos. Tenemos leyes, no leyes humanas, hay leyes, ¿no es cierto?, que hacen funcionar una sociedad, hacen funcionar un conglomerado de seres humanos en una dirección o en otra dirección. Porque queremos disminuir los costos y los impactos negativos de acciones que violan dichos derechos. Por lo tanto, hay toda una jurisprudencia, ¿no es cierto?, que nos da distintas formas de derecho. Sin embargo, ese excesivo énfasis en los derechos humanos cosificó a la naturaleza. O sea, es una cosa, la naturaleza como una cosa, como una matriz de balances, digamos, materiales. ¿Me entiendes? O sea, y como no es vivo, según ellos, yo creo todo lo contrario. Yo creo que la naturaleza es una entidad viva, pero ya llegaré ahí en un minuto. Entonces, la naturaleza no es sujeto de derecho. Ese ha sido el argumento fundamental. ¿Me entiendes? La naturaleza es una cosa, las cosas no son sujetos de derecho. Es decir, hay gente que compara la naturaleza con una mesa. Con una mesa. La mesa no es sujeto de derecho porque no está viva, es una cosa muerta.
Bueno, la noticia que hay que traer hoy día en tu programa es que la naturaleza no es un ser muerto, porque si fuera un ser muerto, ¿para qué comemos zanahoria? O sea, ¿qué sentido tiene comer de la naturaleza si estaríamos comiendo cosas muertas? Lo mejor es tener grandes laboratorios y que nos manden comida así chatarra de laboratorio y podamos existir. Eso no es posible. Segundo, hay un aumento muy grande de la conciencia colectiva hoy, de los seres humanos, en que esa conexión con la naturaleza es mucho más profunda hoy con 7.000 millones de habitantes que con 1.000 millones de habitantes. Por lo tanto, cuando el planeta tenía 1.000 millones de habitantes, uno podía evadir esa pregunta del derecho a la naturaleza. Hoy día no. Hoy día sabemos que la naturaleza es un ser vivo, que el agua está viva, que el agua tiene una forma de presentarse, tiene una forma de inteligencia, tiene un comportamiento, tiene una energía, tiene una memoria, tiene una conciencia y por lo tanto también son sujetos de derecho. Y por último, si eso no convence a nadie, hoy día no podemos vivir sin que los bienes comunes de la humanidad sean sujetos a derecho, o si no estamos liquidados, estamos muertos. O sea, si nadie va a poner al glaciar como un sujeto de derecho, a los mares como un sujeto de derecho, a los ríos como un sujeto de derecho, con la responsabilidad nuestra del ser humano de implementar esos derechos. Entonces, ¿por qué la gente no quiere hacer eso? Muy simple, porque sabemos que los recursos naturales, los sistemas de derechos sobre los recursos naturales, tienen implicaciones directas sobre ganadores y perdedores, sobre estructuras de poder, sobre capacidad de acumular riqueza. Si tú tienes agua limpia, tú eres más rica que yo que tengo agua contaminada. Si tú tienes agua, eres más rica que yo que no tengo agua. Si yo estoy al lado del mar, tengo una riqueza especial. Si estoy lejos del mar, tengo otro tipo de cosas. Por lo tanto, no es neutral el impacto que tiene tu pregunta. No es neutral en términos políticos, no es neutral en términos ideológicos, no es neutral en términos económicos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo estoy por los derechos de la naturaleza. Yo vengo hablando de los derechos de la naturaleza hace, no sé, yo estoy viejo de Matusalén y he estado envuelto en discusiones en la ONU hace muchos años sobre esto. La primera vez que se planteó eso en forma muy, muy formal, porque esta es una discusión que tiene siglos, no una discusión nueva, fue en la redacción de la Carta de la Tierra en la Conferencia de Río. La Carta de la Tierra que yo creo que el 50 o más % de los que nos están escuchando nunca la han leído, es muy corta, pero es la fuente de jurisprudencia de esta ley de la naturaleza. ¿Me entiende? La ley del derecho a la naturaleza. Yo estuve en la sala donde se redactó esta Carta de la Naturaleza. Y por lo tanto se llama la Carta de la Tierra. Y por lo tanto es importantísimo entender que no falta jurisprudencia para hacerlo. Lo que falta es voluntad política, porque eso es el centro del problema, que el poder político, a través del sistema neoliberal, ha sido mercantilizado. Y ese ha sido el gran triunfo del liberalismo, no solo mercantilizar la naturaleza, sino que mercantilizarnos a nosotros y mercantilizar con ello el poder político. Por lo tanto, sí al derecho a la naturaleza y debe ser central en nuestra Constitución. Profundo tema, tremendo tema. Así es. Significa ir ampliando la conciencia en relación a dónde vivimos, cómo vivimos y la relación que tenemos con eso. De hecho, ¿la naturaleza es un ente separado de nosotros o somos parte de la naturaleza, pequeñas celulitas que formamos parte de este todo? Bueno, o sea, hay experiencias personales como la que tú estás presentando que todos deberíamos poner en un canasto maravilloso para poder empezar a generar esta conciencia de que esas experiencias son reales. Yo he estado en reuniones en lugares que se me ha pedido hablar para los niños y los niños llegan a la sala de reuniones, no entran y se van al jardín a hablar con las flores.
y después hay que traerlos para que escuchen a un vejete que hable no sé, de cualquier, no me acuerdo ya lo que hablé. Pero el tema es que mientras más pura es tu conciencia, más fácil es poder, digamos, entrar en eso. Pero aquí hay que decirlo con todas sus palabras. La nueva constitución tiene que declarar la muerte al antropocentrismo. O sea, de que todo sea el ser humano, el ser humano, el ser humano, el superior, el superior, el superior. Que esa es otra razón por la cual mucha gente no acepta el derecho a la naturaleza. Porque hay una teoría que se llama la teoría de la inteligencia diferenciada, que dice que el ser humano es más inteligente que la naturaleza. Y según Aristóteles, ¿no es cierto?, el menos inteligente tiene que subyugarse al más inteligente. Y esa es la mentalidad que ha creado la explotación, la sobreexplotación, el extractivismo, porque son cosas, no son esto. Pero ya sabemos la naturaleza lo que está haciendo con el COVID-19, sabemos lo que se está haciendo con las grandes lluvias, con las grandes tormentas. O sea, esto va más allá. Yo creo que la gente tiene una conciencia ética que va mucho más allá de sumar y restar toneladas de cobre. Yo creo que estamos yendo a algo mucho más allá. Y parte de ese ir mucho más allá es precisamente la oportunidad que se presenta en esta Constitución de cambiar el modelo neoliberal que tenemos. ¿Qué propuesta hay? Yo sé que usted tiene una propuesta y por eso lo pregunto. Si puede explicar esa propuesta y cómo debiera ser este nuevo modelo. Porque no basta solo con criticar, ¿cierto? Es importante presentar siempre propuestas. Claro, claro. Mira, yo diría que el modelo neoliberal ha tenido mucho éxito. En el siguiente sentido, para no ser malinterpretado. Éxito en el sentido que nos penetró a todos desde el punto de vista valórico. Y seamos honestos, todo el mundo quiere ir a comprar y consumir. Y el modelo neoliberal ganó porque se presentó como un estilo de vida. La sociedad del bienestar, ¿eh? Como que aquí tenemos que tener el máximo número de centros comerciales, de negocios, porque si no la cosa no funciona. Simplificó el lenguaje. Todo está simplificado prácticamente en dos cosas, el Producto Interno Bruto y el empleo. Y todo el mundo lo conoce y por lo tanto todo lo que esté fuera de esa conversación, el sistema neoliberal lo ha derrotado. Lo otro que el sistema neoliberal presentó un mecanismo de funcionamiento, que es el mercado, ¿no? El mercado, como ahí se ajustan, se negocia, digamos, lo que se compra, lo que se vende, lo que se regala, en fin, todo lo que tú quieras. Pero el mercado nunca ha sido hecho para resolver ni los problemas sociales ni los problemas ambientales. O sea, aunque tú seas neoliberal, tú misma, tú si eres verdaderamente neoliberal y sabes de neoliberalismo como economía, sabemos que el mercado no tiene los mecanismos para lidiar ni con lo social ni con lo ambiental. Por lo tanto, funcionamos hoy día con dos paradojas. Crecer primero y hacer justicia social después. Ejemplo, yo no te puedo subir los salarios porque no ha crecido la economía. ¿No es cierto? Crecer primero y después hablamos de tus salarios. Y lo segundo, crecer primero y limpiar después. Es decir, sacrifiquemos el medio ambiente en aras de empleo y crecimiento. Dos falsas hipótesis que no tienen ningún asidero y que nos ha puesto el sistema neoliberal y que nos ha costado mucho sacarnos las cadenas de eso. Y al final la gente, cuando yo era candidato, me decía, don Alfredo, es muy interesante lo que dice usted, pero vuelve en 30 años más, ¿te acuerdas? No, pero es que esto es muy futurista. Bueno, aquí la crisis del agua es ahora, ¿no? La crisis de la tierra es ahora. La crisis climática es ahora. Por lo tanto, 30 años más no va a quedar nada. Lo segundo es que este tema del neoliberalismo requiere de una transición hacia otro tipo de economía. Y hay muchos tipos de economía. Déjame decirte que cuando yo estudié economía, no me enseñaron solamente la economía neoliberal. Había muchos otros tipos de economía. La economía del desarrollo, la economía estructuralista, la economía marxista. En fin, había muchos tipos de economía. Por lo tanto, la economía es cambiable. Aquí no hay como un patrón incambiable como lo ha hecho presentar el neoliberalismo. Mira, es o el neoliberalismo o el diluvio. Y eso no es verdad, eso no es aceptable. El neoliberalismo está cayendo a una velocidad espantosa a nivel global y a nivel nacional. Es cuestión de seguirle la guerra económica entre Estados Unidos y China
y nosotros no vamos a tener dónde ir a vender. O sea, el precio del cobre va a llegar a prácticamente nada. Por lo tanto, no es que esto sea intocable. Yo propuse una nueva forma de economía, que es la economía sustentable. Una economía que va más allá de la economía circular. La economía circular es muy importante, no me malentiendan. Es decir, que generemos el mínimo de efectos negativos en las personas, en los sistemas ecológicos, en todo lo que tenemos como institución social, los barrios, las personas, la familia, etcétera, etcétera. Una economía en que el productor se hace cargo de todos los efectos negativos de su producción. Es como la ley REP. Hay aquí mucha gente que no debe conocerla, que se llama Responsabilidad Extendida del Productor, REP, la ley REP, que obliga de que tú reutilices o recicles los aceites de auto que ya no sirven, de que tú recicles o reutilices los neumáticos que ya no sirven, etc. Hay como la batería, las pilas, etc. Toda la economía chilena debería ser ley REP, es decir, forzar un cambio en la composición de los insumos, un cambio tecnológico de tal manera de que haya el mínimo desecho, ¿me entiendes?, basura en la economía. Pero hay que hacer más que eso. La economía de la sustentabilidad que yo propongo es una economía en que el ser humano está al centro, con todos los seres, solo el ser humano, con todos los seres sintientes, los animales, los árboles, las flores, el agua, está todo ahí como parte de esta economía. Yo he llamado a esta economía recientemente, en algunos artículos que he escrito, la economía transformacional, es decir, una economía que le ofrece espacios a todas y a todos para poder autorrealizarse como personas, como naturaleza, como todo. Y eso es la esencia. Es decir, necesitamos una economía con espíritu. No necesitamos una economía de cosas con cosas. Cuando digo cosas con cosas, es que el sistema neoliberal también cosificó a la persona. Yo no soy Alfredo, yo soy un consumidor. Tú no eres Neri, tú eres un productor. O sea, cosificó a todo el mundo. Y eso hay que cambiar. Y termino con algo que no quiero olvidarme a medida que pasa el tiempo de esta entrevista, de que así como se buscó una transición a la democracia, ¿no es cierto?, que se eligió a Patricio Aylwin, nosotros necesitamos un liderazgo para la transición hacia una nueva constitución. O sea, tenemos que tener liderazgo que garanticen, ¿me entiende?, la integridad, que garanticen el contenido, que garanticen la aplicabilidad, la implementación correcta, democrática de esta nueva constitución. Nadie habla de esta transición. Nadie habla tampoco de la transición económica. Entre la estructura política, la estructura económica y el mercado. Y por lo tanto la Constitución, sobre la Constitución, que la Constitución la apoye, que la Constitución le dé fuerza, como también una transición hacia un liderazgo político que permita que esto suceda. De lo contrario, esto va a generar mayor tensión y mayor conflicto. Liderazgos políticos que vayan más allá de la política circunstancial, claramente. Claro. Ahora, mucha gente, Neri, piensa que los que ofrecemos este nuevo tipo de economía somos tincados. Es un sueño. Oye, mira, es que ¿dónde lo viste? ¿Dónde está esa economía? Etcétera. Siempre las preguntas son las mismas. No hay nuevas preguntas. Nosotros no somos arbitrarios. Los que estamos en el ámbito de la naturaleza, de la sustentabilidad, del desarrollo, tenemos criterios científicos, académicos, investigativos, como lo tiene el sistema neoliberal. Nosotros tenemos criterios de conservación. Nosotros tenemos criterios de impacto intertemporal, las generaciones futuras. Tenemos criterios de impacto espacial, el tema de la zona de sacrificio. Eso no puede existir. Eso espacialmente no debería existir. Tenemos el criterio precautorio, es decir, aunque no haya toda la evidencia científica, podemos parar este proyecto, podemos detener la destrucción ambiental. Tenemos los criterios
de creación de comunidades, más que de commodities, crear comunidades. Tenemos cientos de criterios y hay miles de publicaciones por muchos años que aquí en Chile nadie las lee, nadie las ha leído, y que cuando uno hace estas presentaciones, no, esto es muy esotérico, esto es muy avanzado. Quiero decirte para terminar esta respuesta, de que o vamos en un nuevo camino hacia la sustentabilidad humana, social, natural, comunitaria, política, institucional, etcétera, etcétera, o simplemente vamos al fracaso más espantoso que vamos a ver en nuestra historia. Porque el cambio climático es real, porque el derretimiento de los glaciares es real, la pérdida de biodiversidad es real, la caída en la productividad de los océanos es real, ¿me entiende? La destrucción de los ríos es real, ¿me entiende? La contaminación del aire y el agua es real. Por lo tanto, estamos hablando hoy de cosas que están encima de las personas, no cosas que están así dándose vuelta. Así es, y trayéndolo a nuestro territorio, efectivamente es real la falta de agua en los veranos, efectivamente es real la disminución de la productividad, efectivamente es real la transición que ha tenido la población yendo desde el campo a las ciudades, disminuyendo su calidad de vida. Me ha tocado estar en los campos, la gente compara y la gente lo que era su vida en el campo relacionado con el bienestar versus lo que le prometió la ciudad. Y efectivamente yo creo que este es el momento. Por eso precisamente esta plataforma es Cauquenes Ahora. Porque es ahora o nunca. Nosotros estamos amenazados en relación al agua principalmente. Tenemos empresas que están llegando hasta la zona o pretenden llegar trayendo supuestamente un tema de trabajo cuando estas empresas están automatizadas, donde lamentablemente con las regulaciones actuales, incluida la Constitución, los códigos de agua y las leyes medioambientales, no tenemos la seguridad de que estas empresas efectivamente se van a cuidar de no contaminar. Tenemos un ejemplo claro aquí muy cercano, en el límite entre San Javier y Cauquenes, que es Coexca, por ejemplo. Hemos hecho programas anteriores, don Alfredo, y yo estoy aprovechando esta tribuna para que la gente sepa que efectivamente somos un territorio muy amenazado. Y somos un territorio que si no hacemos el cambio ahora, este cambio de conciencia y este cambio en la forma de ver y de hacer las cosas, lamentablemente esta tierra va a quedar en manos de otros. El agua va a quedar en manos de otros. Y quienes nos vamos a tener que ir somos los que amamos esta tierra. Somos quienes hemos vivido durante años acá o quienes han llegado hasta acá para poder tener una vida más tranquila, para poder estar con su familia, para poder tener mayor bienestar, ese bienestar que nos otorga una ciudad grande. Entonces, por eso yo le agradezco de corazón y profundamente que haya aceptado esta invitación. Somos un territorio muy pequeño, una comuna muy pequeña de 40 y tantos mil habitantes. Y yo les doy las gracias porque precisamente estas conversaciones no tenemos la oportunidad de tenerlas siempre. Hay muchísima gente que se ha sumado a la transmisión, hay muchísima gente que en estos momentos yo sé que está tomando conciencia de la importancia que tiene una nueva constitución, de la importancia que tiene cambiar las cosas, cambiar la conciencia y defender nuestro territorio. Quiero, bueno, junto con agradecerle, quiero preguntarle si acaso hay algún mensaje final. Yo sé que hemos abarcado muchos tópicos, ¿cierto? Esta conversación no puede acabar acá. Yo lo voy a dejar invitado. Bueno, como usted lo dijo, yo soy candidata a la alcaldía en forma independiente, con una plataforma ciudadana detrás, con movimientos ciudadanos también que apoyan y con muchas personas que han tomado conciencia de que es necesario precisamente este cambio. Así que más adelante yo patudamente y nuevamente y delante de todos le hago la invitación para que nos acompañe a conversar un poquitito más en orden territorial. Y quisiera dejarlo a usted para que entregue un mensaje final por hoy. Bueno, la primera parte de mi mensaje es un agradecimiento personal hacia ti por esta invitación. Cuenta con mi apoyo. Creo que es muy importante tu perspectiva.
Creo que es muy importante ser mandatada por la ciudadanía, no de que una persona llegue con su programa, su idea, su manera, a menos que la gente conozca cuáles son su programa, su idea y su manera. Pero en general tenemos que hacer un gran cambio, un gran switch hacia ser mandatado por la ciudadanía. Y por lo tanto creo en tu manera de organizar tu campaña, creo en lo que estás planteando como cosa profunda. Segundo, quiero decir de que hay temas que solo se van a poder definir a través de la Constitución. Y no debemos alejarnos de estos temas. No debemos confundirnos o dejarnos confundir por otros temas. Ejemplo, ¿qué constituye carácter bien privado y qué constituye carácter bien público en nuestra sociedad? Hoy día todo parece ser carácter bien privado. Yo tengo, tú tienes, tú tienes, tú tienes. Este es un tema muy grande que se va a otro aspecto que también es importante, que es ¿cuál es la contribución que debe hacer el sector privado para el bienestar colectivo? Tercero, ¿cuál es nuestra visión de país de aquí a 50 años más? Cuarto, ¿cuáles son los valores de nuestra conciencia colectiva, de nuestro ciudadanismo? ¿Me entiende? Que nos van a permitir navegar por esto, ¿no es cierto? Los valores de la cooperación, de la justicia, de la equidad, de la interdependencia, de la solidaridad, del amor, de la compasión, de la alegría, de la felicidad. Eso es constitucional. ¿Cuáles son las métricas, las unidades de medida, la forma en que nos vamos a evaluar en términos de bienestar? ¿Nos vamos a evaluar simplemente por lo que tenemos o por lo que somos? Ese es un tema netamente constitucional. ¿O es lo que tenemos, ¿no es cierto?, el Producto Interno Bruto, las cantidades, los precios, los dineros, o es también nuestra felicidad, otras nociones de bienestar? ¿Qué va primero para nosotros? ¿La equidad o el crecimiento económico? Es un falso dilema decir de que solo habrá equidad con crecimiento económico. Eso es falso y hay universidades como el MIT, que es una de las grandes universidades de escuela de economía en el mundo, que dice lo contrario, que las economías que son más equitativas tienen más futuro en términos de su bienestar. Los valores de la conservación como un valor constitucional, el derecho a la naturaleza como un valor constitucional. Esto, la ética, ¿no es cierto?, dentro de todo lo que se hace, la práctica de la política, todo eso es parte de lo constitucional. Las leyes no son para eso. Y no podemos dejar de que los valores constitucionales, que la Constitución esté escondida en los preámbulos legales, porque nadie lee eso, porque no somos parte de ese proceso. Y finalmente, quiero decir de que todos debemos participar en este proceso constitucional y eso no significa que todos seamos candidatos y que todos seamos constituyentes. Pero yo creo que es clave que el país demuestre que su pueblo es verdaderamente maduro, no dejarse engañar por eso. Te quiero decir una cosa, aquí hay un sesgo que es muy típico nuestro, del saber entendido como años de educación. Yo quiero decirle a la gente que yo soy sacerdote maya y mi maestro maya, que todavía vive, fue parte de la constituyente de Guatemala y él posiblemente nunca fue a la escuela. Y él fue elegido el mejor constituyente de todo el proceso. Por lo tanto, lo que importa es la escuela de la vida, lo que nosotros podemos aportar. No dejemos que esto sea de los economistas, de los abogados, de los ingenieros. Eso es un falso dilema. Lo que necesitamos es sabiduría, conocimiento, pero más sabiduría. Necesitamos visión. Necesitamos saber cuáles son nuestras intenciones. Queremos saber qué lenguaje vamos a proyectar. ¿Qué tipo de acción vamos a tomar? ¿Qué tipo de comportamiento tenemos que tener? ¿Qué tipo de esfuerzo hay que hacer? Eso no está regido por los años escolares. Por lo tanto, eso de decir, oye, mira, es que la gente no sabe nada y que esta constitución va a ser escrita por gente que no son abogados, dejémoslo en manos de los abogados, yo creo que es el error más grande de la historia. Y con eso no quiero que los abogados se sientan molestos conmigo porque yo los respeto, ni los economistas, yo los respeto,
Estoy hablando de un tema histórico. Hoy deben estar en la constituyente las sabias, los sabios, los que tienen más experiencia de vida, los que tienen más capacidad de ofrecer confianza, los que tienen más capacidad de ofrecerle al país esta nueva constitución. Y termino. Tengamos mucho cuidado con tener un gran fracaso de contenido. Es decir, que entremos en un proceso constituyente y que al final de la constituyente ninguno de los constituyentes esté de acuerdo con la Constitución. Es decir, cuando venga el proceso ratificatorio, que digamos, mira, esto fue una pérdida de tiempo, esto es una locura, por contenido, no por diferencia ideológica. Eso siempre va a pasar. Y te deseo mucha suerte, te deseo mucho Nehuen, mucha energía para que la alcaldía tenga una mujer y tenga una mujer como tú, con las capacidades que tú tienes, con los compromisos que tú tienes con la gente y con el compromiso que tú tienes con nuestro futuro. Porque el futuro de Chile a partir de hoy comienza a depender de las alcaldías. Y eso lo va a ver el país. Por eso que yo digo que dentro de la nueva Constitución debe haber un cuarto poder, y que es ese poder ciudadano que va a ser muy encabezado por las alcaldías. Va a ser un honor para la gente de Cauquenes tenerte como alcaldesa. Gracias por invitarme y te mando un gran abrazo. Muchas gracias, don Alfredo. Un abrazo gigante y debo confesar que me encantaría que estuviera dentro de los constituyentes. Debo decirlo. Por favor, piénselo. Yo sé que somos muchos en Chile que queremos que su sabiduría, su mirada esté ahí, de todas maneras. Gracias. Nuevamente, muchísimas gracias. Gracias a todos quienes se quedaron hasta ahora, nos escucharon, nos vieron. Esperamos dar un granito más de arena para esta discusión, este diálogo, que esperamos que sea el comienzo, el próximo 25 de octubre, que aprobemos, que lo logremos hacer a través de la ciudadanía, escribir esta constitución y que sea una constitución que efectivamente represente el alma de nuestro país. Muchas gracias, don Alfredo. Gracias. Hola a todas y todos. Mi nombre es Neri Rodríguez Domínguez y estamos desde la zona de Liucura. Así como en muchas zonas rurales, tenemos problemas de conectividad en los caminos, tenemos problemas de acceso a la salud, a la educación, especialmente porque aquí viven personas mayores. Así como aquí, sabemos que en otros lugares de Cauquenes, rurales de Cauquenes, sucede. Hemos estado en reunión con vecinos, escuchando sus problemáticas y vamos a seguir haciéndolo, porque se acabó el Cauquenes de unos pocos. ¡Cauquenes ahora!